Seguimos en Brújula Internacional. A esta hora contamos con la presencia del consultor financiero y analista internacional, el señor Eduardo Díaz. ¿Cómo está, señor Eduardo? Bienvenido a Brújula Internacional. Verte. Caramba. Vamos a hablar de un tema que está en la palestra en Europa. Se trata del neologismo que siempre me gusta mencionarlo de esa forma porque no se comprende cuál es el término de Brexit. Sin embargo, específicamente tiene la unión de Gran Bretaña con exit de salida. Y que justamente desde hace ya más de 2 años ha venido estudiando la modificación con la ex primer ministro. Claro. Sin embargo, yo quisiera ir al origen del Brexit y de dónde surge la separación. Hablando domésticamente, una separación siempre implica complejidad y más si las dos partes no están de acuerdo. Por favor. En estos momentos ha habido además una gran tensión con el nuevo primer ministro. Sin embargo, vamos a comenzar con el origen y el referéndum en el año 2016. A ver, primero, gracias por la invitación. Caramba, el señor embajador siempre con su buen gusto, haciendo sus pasantías, en verdad que sí, o haciendo el tiempo del señor embajador. A ver, primero empezamos con Brexit. Brexit viene de lo que es la unión de Bretaña, la salida de la Gran Bretaña, o de la unión de Bretaña con la palabra exit. Pero primero ese término se acuña para la salida de Grecia de la unión. Y en esto ya tenemos 3 años. Sí. de este tema que es hasta cansón ya, porque ya, y con el respeto que tú me mereces y tu audiencia, ya el tema se volvió viral, ya el tema se volvió hasta cansón. Esa es una. Hoy estás teniendo, como tú bien dices, un divorcio. Y como todo divorcio, hay gente que quién se queda con los niños y quién se queda con el perro. Esa es una. Pero aparte de eso, más allá de ponerlo así tan domésticamente como tú bien haces referencia, ¿qué tenemos aquí? Que hay un país que se quiere salir de la Unión Europea, pero es que realmente nunca estuvo ahí, porque realmente pues, la libra sigue funcionando, que ayer cayó, en esta semana ha caído a 1.20, una cuestión histórica. Segundo, no tenías tampoco ese libre tránsito de gente por toda la Unión, que es más o menos la razón por la cual tú querías estar en la Unión. Tercero, ellos sienten que no quieren pagar nada para la Unión, porque ese es uno de los temas que se está hablando. Los aranceles. Los aranceles y aparte de eso el hecho de estar en la Unión. Obvio, eso es la perspectiva británica. Ese es un primer punto. Un segundo punto tiene que, en mi modo de ver, es un error catastrófico. Es simplemente una cuestión bíblica, salirte de una unión con más de 500 millones de personas, donde tienes toda una sinergia de negocios, donde tienes una sinergia de gente, porque tú estás respondiendo a un nacionalismo que no tiene ningún tipo de sentido. Con respecto a estas dificultades que usted comenta, que las vamos a profundizar más adelante, durante 2 años la ex primer ministra Theresa May pues trabajó intensamente en un documento de 500 páginas, en donde allí despliega algunos acuerdos previos para que este Brexit se lleve a cabo. ¿De qué tratan estos acuerdos? Y es justo, es necesario, es saludable estos acuerdos en contra del Brexit duro, que ya vamos a mencionarlo también. Si sigo, en mi opinión, en mi humilde opinión, el mejor arreglo era el que tenía la señora May y que debió haberse implementado. Lo que pasa es que hay unas partes que son un tanto escabrosas, pero es a nivel ya más ideológico, digo yo. ¿Por qué? Porque tienes lo que es el backstop, o lo que sería la única frontera terrestre que tiene el Reino de la Gran Bretaña con Europa, que es la de Irlanda, que sería en Irlanda del Norte. Entonces, ese es un primer punto. Segundo, no quieren dejar, ese arreglo era de tal manera que tú salías de la Unión sin ningún tipo de arreglo, salías de la Unión con un arreglo, pero con un arreglo decente. ¿Cuáles son estos arreglos? Nada, tenías el problema de la pesca, de la recolección de desechos sólidos, tenías los arreglos con respecto a quién dejaba ir y venir en la Unión. Aparte de eso, tenía la unión de ciertas tarifas con respecto a alimentos que importa, porque si llegamos a un Brexit duro o a un hard Brexit, que es la salida sin ningún tipo de arreglo, vas a tener que, una mañana te vas a levantar y que no va a haber pan, por decir algo. Este acuerdo por parte de la exministra Theresa May pues le ha costado su puesto, sí, todos lo sabemos. Y justamente el Parlamento lo ha negado. Y aquí es cuando viene esta discrepancia entre las dos partes. ¿Por qué se niega un acuerdo? A ver, ¿por qué se niega el acuerdo? Primero, debemos ponerte en perspectiva. Estas son
democracias parlamentarias. Y como son democracias parlamentarias, todas estas iniciativas son votadas por el Parlamento. ¿Qué pasa? El Parlamento niega la opción, porque no consideraron que no era interesante, porque no llevaba los mejores ideales o las mejores ideas para esa negociación con respecto a los intereses de la Gran Bretaña, de acuerdo al Parlamento británico. De acuerdo al Parlamento británico, que por ahí se estaba diciendo que el Parlamento británico estaba cerrado. No, lo que se pidió que el Parlamento británico entre ahora a un receso normal. Lo que pasa es que se invoca la figura de la reina. Se refiere a la petición de disolución del Parlamento por parte del señor Boris Johnson. Exactamente, pero no es una disolución, lo que pide es una extensión. Obvio, lo llamativo es que invoca a la reina. Pero ¿cuál es la estrategia del señor Boris Johnson de disolver el Parlamento? No, él no puede disolver el Parlamento. Honestamente no. Bueno, las leyes para crear nuevamente proposición de gobierno. Él lo que quiere es pedir un receso para él haber podido llegar a una elección o llegar él en el cargo y llegar al 31 de octubre. Y así implementar el Brexit duro. Y así implementar un Brexit duro, que es la única forma. Lo acaba de decir antes de salir a la entrevista, estaba hablando en CNN y decía que la única manera que él ve de salir de este predicamento es con un Brexit duro o pedir una elección general que en cualquier momento viene. Sin embargo, un Brexit duro sería muy abrupto. Totalmente. ¿Cuáles serían las consecuencias de un Brexit duro? Sin acuerdo, sin negociación, sin saber qué va a pasar de ambas partes. Tema arancelario. Tema arancelario, no vas a tener importaciones, te vas a quedar en algunos momentos sin comer. O vas a tener que hacer todas las previsiones para que mientras tú termines de arreglar ciertas cosas, vas a tener que importar, tener comida almacenada y toda una serie de cosas. Y aparte de eso, muchos de tus connacionales les van a empezar a pedir qué usted hace aquí en otras partes de Europa. ¿Vale la pena el sacrificio de lo que tendría que vivir la población de Gran Bretaña justamente con este Brexit duro? Eso es lo que quiero que me responda. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias directas? Pero esta pregunta la vamos a dejar al aire. Vamos a un corte comercial y ya venimos con más en Brújula Internacional.